hablar de un tema serio, un tema que seguramente les preocupa a todos los bolivianos y tiene que ver justamente con todo lo que se viene hablando hace bastantes meses ya, y es con la falta de dólares, la producción, el veto a la exportación, qué está pasando con Bolivia, qué está pasando con todo lo que promueve y hace mover el dinero para que los dólares aparezcan y que la economía nacional se pueda establecer. Nosotros tenemos justamente al ingeniero José Luis Fará, el expresidente de la CAO, justamente para que nos pueda explicar qué es lo que está sucediendo y cuál es su opinión con respecto a la situación. Buenos días, ingeniero. Buen día, Brian. Un cordial saludo a toda su audiencia. Bueno, usted manifestaba bastantes problemas que están ocurriendo en el país, digamos, ¿no? Y bueno, es lamentable que el gobierno y los ministros, en vez de tratar de solucionar los problemas, crean más conflictos, crean vetos a exportación de carne, crean veto a la exportación de grano. El año pasado vetaron la exportación de aceite, en fin, entraron y confiscaron temas de los ingenios arroceros, donde debería existir más bien libertad, donde debería libertad restricta para exportar, porque eso es lo que nos va a dar dólares a todos los bolivianos y va a mover y reactivar la economía. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen con respecto a estas decisiones? Ustedes en octubre del año pasado, ingeniero, estaban celebrando 60 años de la CAO, de la incorporación en este país, en las decisiones, en lo que suman, en todo lo que ustedes han estado involucrados. ¿Qué opinión le merece que sus últimos días de gestión, habiendo cumplido 60 años, la cosa se haya complicado tanto, ingeniero? Bueno, yo creo que es una falta de visión, es una falta de tener un rumbo, una guía a ser un país productivo. Ya se acabaron los hidrocarburos, ya se acabaron bastantes materias primas y no ven de que este sector, que es puntal en la economía boliviana, por dos grandes motivos. Uno, porque es el que alimenta a todos los bolivianos, y no porque la CAO sea de Santa Cruz o alimente con el 77%. En todas las regiones del país producimos alimentos, en todas las regiones del país producimos comida para todos los bolivianos y todos esos excedentes debemos exportarlos. Ese es el primer planteamiento. El año pasado nosotros le decíamos al gobierno que tenemos la capacidad de incorporar 1.000 millones de dólares por año si tuviéramos acceso a la biotecnología. Solamente se aprobaron 2 eventos en soya. Falta el maíz, que somos deficitarios, falta el trigo, que somos deficitarios, falta el algodón, que es una materia prima para nuestras prendas. También se utilizan los residuos en alimentar animales. Entonces es cuestión de que este modelo, este trabajo de cientos de miles de productores sea visto desde esa óptica, no se ha visto como que son especuladores, como que hay contrabando. El contrabando es una obligación del Estado controlar, sea la inversa, sea al contrabando general, de que antes por el tema del dólar ingresaba, ahora por el tema del dólar los productos se salen hacia otros países. Entonces necesita un cambio. El presidente debe tomar personas que conozcan del sector, poner gente que tenga conocimiento y vea de que este sector productivo puede poner el hombro. Todos los países vecinos producen con biotecnología, todos los países vecinos exportan sus excedentes y tienen dólares para el consumo y el movimiento interno. Entonces, y debe aprobarse y debe protegerse a la propiedad privada. La propiedad privada es básico en todo el país. El que tiene un puestito en un mercado, el que tiene un terreno, el que tiene una casa, el que tiene una unidad productiva, eso debe más bien protegerse, y eso es lo que debe más bien incentivarse, a que haya una propiedad privada para que sigamos trabajando y viviendo en democracia y en armonía. Ingeniero, hasta el momento se ha hablado de muchas decisiones que se pueden llegar a tomar, muchas proposiciones, sin embargo, no nos ha quedado claro con certeza de si existen acercamientos reales con respecto a, por ejemplo, poder negociar o poder sacar
realmente algo positivo del veto que usted estaba mencionando a la producción, por ejemplo, a la exportación de soya, el veto a la carne? ¿Cuál es la conjetura que uno como persona que no esté involucrada ni en la producción ni en parte de los vetos del gobierno puede llegar a entender? Es decir, como ciudadano, ¿cuál es la posición que deberíamos tener? ¿Entender que el gobierno no quiere que el productor produzca dinero, mejore las condiciones de los consumidores en el país? ¿O qué otra interpretación cree usted que se puede tener, ingeniero? Usted creo que lo ha resumido, es lo que uno se pregunta. Por dar un ejemplo, en maíz somos insuficientes en la producción nacional. Se tiene que importar maíz y el maíz que se importa es transgénico. En el tema de las exportaciones tenemos excedentes en carne, tenemos excedentes en soya. Solo el 20% de la producción de soya se consume en el país, en aceite y en todos sus derivados. Y el 80%, que es un grano que se cotiza con commodities en el mundo, debería exportarse. Todo el mundo exporta para generar dólares, generar trabajo, generar economía. Es lo que nosotros no podemos entender, o es falta de desconocimiento de los ministros del área, o cuál es la situación. ¿Por qué incentivan a tener un país industrializado con sustitución de importaciones y vetamos lo que tenemos en excedente? El gobierno tiene 2 centros de confinamiento de ganado, uno en Santa Cruz y uno en el Beni. Si ellos dicen que van a industrializar el país, ¿por qué no confinan? ¿Por qué no ven cómo es de costoso el de llegar a tener un animal de 24 meses listo para faena? ¿No es cierto? No es nomás en papel, no es nomás en números o en show, es decir, esas cosas. El productor es un hombre esforzado que día a día está buscando con inclemencias del tiempo, con costos caros, con insumos caros por la falta de dólares. No es sencillo producir en Bolivia, es muy costoso. Más bien lo que debería un Estado boliviano es apoyar e incentivar a esos miles de productores bolivianos que se dedican a la producción de alimentos, sea de quinoa, sea de papa, sea de chía, sea de carne, sea de leche, sea de cerdo, sea de huevo. Es lo que necesitamos. Un país sin alimento se muere, nos morimos, ¿no es cierto? No podemos aguantar los seres humanos sin alimento. Entonces, eso más bien debería priorizarse en la vida de los bolivianos, y hay que proteger la familia. Otro gran aspecto también de que lo hemos dicho y lo manifestamos en esos ampliados que tenemos en todos los departamentos. Y aprovecho que mañana va a haber uno en Oruro para ratificar nuevamente la derogación de la cláusula séptima del presupuesto general, que hasta ahora ha sido derogada. Hay un proyecto aprobado en el Senado y falta la aprobación en la Cámara de Diputados. Eso debería aprovecharse y de una vez bajarse una cláusula que permite la confiscación, el generar, ingresar a las propiedades privadas sin ningún incentivo a qué, a decir que hay o no hay, donde más bien una industria tiene acopiado X cantidad para abastecer y producir todos los días el insumo que tenga que hacer. Ingeniero, yo lo escuché atentamente y se me vino a la mente una consulta. Usted hablaba sobre commodities, porque claramente el mercado de futuros, dentro de todo lo que tiene que ver con inversiones en otro lado que no sea Bolivia, cotizan, por ejemplo, productos como el café. Usted lo hablaba muy bien, decía que solo el 20% del grano de soya que se produce es utilizado en Bolivia. ¿Qué posibilidad existe de que ese otro 80% pueda cotizar en bolsa, por ejemplo, y que ustedes puedan ingresar dinero de una manera diferente a la que se ha venido produciendo, o por lo menos ingresando ese dinero con respecto al alimento que se produce? Eso como primera pregunta. Y la segunda, que está relacionada, es si realmente ha habido un acercamiento con el gobierno para hablar específicamente sobre el veto a la exportación del grano de soya y el veto también que existe contra la carne, ¿no? La exportación de la carne. Bueno, sobre su primera pregunta, el 80% en todos los últimos años se ha venido exportando. No vemos cuál ha sido el motivo en este último tiempo de que se vete la exportación de granos o de aceite o de harinas o tortas de soya sin ningún
noticias, sin ningún diálogo de decir por algo o por esto. Realmente creemos de que más bien el tema de exportar granos nos va a generar dólares, usted lo manifestaba, y así ha sido. En el año 2022 nosotros superamos las exportaciones con todo el sector pecuario de los hidrocarburos. 3.200 millones se exportaron por hidrocarburos y nosotros superamos en casi 80 millones más, 3.280 millones, con la exportación de granos y subproductos y otros productos derivados del sector productivo de Bolivia. Entonces, eso es lo que debemos incentivar. Son recursos renovables, son recursos que cada 6 meses está rotando dinero. Y rotamos gente, damos empleo, más de 1.600.000 personas trabajan directamente en el sector agropecuario boliviano. Somos el primer empleador después del Estado boliviano, el sector productivo. Entonces, eso es lo que debemos incentivar. Y sobre su otra pregunta era sobre... Si han tenido algún acercamiento con el gobierno, sí. Allá. Bueno, nosotros... todo el tiempo estamos con las puertas abiertas. Nosotros somos unas personas de diálogo, somos personas democráticas que siempre estuvimos. Y ya en el último tiempo no hemos tenido, y le hemos dicho al gobierno, necesitamos reuniones pero con soluciones. No reuniones para decir una mesa técnica y dilatar. Han pasado 2 años violentamente que yo he estado de presidente, 2 eventos en soya y muchos otros puntos planteados al gobierno que no han tenido solución. La propiedad privada para que sea objeto de garantía en la banca, la propiedad pequeña. Tenemos leyes al abigeato, tenemos leyes al contrabando para que la UFB bajen de 200.000 a 20.000. Un montón de proyectos, la seguridad jurídica que es básico. Que se proteja la propiedad privada, que se eliminen ya los avasallamientos y que metan preso a las personas. Un montón de puntos que al final de cuentas no han llegado a tener solución. Pero nuevamente la CAO siempre está abierta al diálogo, la CAO siempre quiere un mejor país para todos los bolivianos. Ingeniero, ya para ir terminando, quiero pedirle por favor que nos dé un mensaje. No sé si es de intranquilidad, un mensaje de realidad o por ahí una dosis de realidad que nos falta a las personas que no estamos involucradas directamente con este caso y que nos preocupa, por ejemplo, que todo esté más caro, nos preocupa que lo que nos costaba 10 ahora nos cuesta 15, que los lugares que antes nos costaban, no sé, 15, 20 bolivianos pagarle al transporte público hoy nos está costando 30. ¿Por qué? Porque tienen que comerse aproximadamente 5, 6, 7, 8 horas haciendo cola. Los fines de semana ya no son de diversión, son de planear cómo vamos a pasar el fin de semana haciendo cola. Entonces, pareciera que la normalidad de la crisis cada vez es parte del día a día, cuando en realidad deberíamos extrañar los días donde la normalidad de que ibas al surtidor, de que ibas al supermercado, que ibas al mercado y los precios se mantenían. Entonces, no sé si se pudiera dar un mensaje de, por lo menos, de una proyección de paz, una proyección de trabajo, de acercamiento. Usted nos hablaba de un encuentro que van a haber mañana justamente para seguir trabajando con esto que se viene trabajando, ingeniero, pero ¿qué le puede decir al ciudadano de Bolivia que está preocupado por estas cosas que yo le estaba citando? Bueno, yo siempre soy positivo, soy un hombre de fe, un hombre católico que siempre tenemos que dar mensajes de esperanza, que mañana será un día mejor que el de ayer y que de repente el de hoy. Siempre Bolivia tiene un gran potencial productivo, Bolivia es un país que ha tenido bastantes problemas y que tengamos la esperanza de que mañana vendrán días mejores. Sobre lo otro, darle un mensaje a la población que no nos acostumbremos a la cola. Yo a veces pregunto por qué la gente no dice algo, 2, 3 días de cola para trabajar 2, 3 días y se acabó la semana. No podemos acostumbrarnos a eso. Hay que sincerar la economía, no podemos tener un dólar en 6.96 y un paralelo a 11. Por eso es que suben las cosas. Y todos los días vamos a los centros de abastecimiento y como usted lo mencionaba, de 10 subió a 15, de 2 subió a 2.50. No nos damos cuenta que ha subido un 25%, no nos damos cuenta que ha subido un 50%. En el sector productivo hay granjas lecheras que se están reduciendo y de otras dejando.
porque los costos de producción están extremadamente caros. Entonces, ese es el tema de lo que pasa. Hay que cambiar el nuevo rumbo de la economía boliviana. Ingeniero, yo quiero agradecerle por haber vertido los comentarios y obviamente conversar con nosotros en Hola País esta mañana. Seguramente lo estaremos convocando a una nueva oportunidad, así que quedamos agradecidos con su tiempo. Con gusto, Brian, y un saludo a toda su audiencia y hasta la próxima.